Hola, mi nombre es Yolanda Prado, soy estudiante de la carrera Psicología Social en la sede de la ciudad de Anaco. En esta microclase les vamos a presentar 4 temas, los cuales son las actitudes, los cambios de actitudes, las resistencias y los cambios, y las expectativas y los planes. A continuación, los dejaré con los temas. El primer tema a abordar de nuestra microclase será la actitud. La actitud en psicología social se trata de un estado interno de la persona. Nuestro amigo, el psicólogo Gordon Allport, define la actitud como un estado de disposición mental organizado que ejerce una influencia directa en el comportamiento de una persona en su día a día. Esta forma directa en que ejerce el estado mental en el estado mental de una persona se trata de cuando el individuo recibe un estímulo del entorno en el que se encuentra y reacciona a él. Un ejemplo claro sería cuando un hecho o suceso molesta a una persona. Esa molestia vendría siendo la reacción o respuesta a cuyo estímulo presentado. Cabe mencionar que la actitud es una característica que puede variar según el contexto y que no se puede observar de manera directa, aunque en otras veces sí es posible observarse de manera muy directa. La actitud cuenta con 3 principales implicaciones. La primera de ellas dice que la actitud apunta siempre a algo, que cualquier cosa que se pueda convertir en un objeto de pensamiento también es propenso a convertirse en un objeto de actitud. Número 2. Por ser un estado interno, actúa como mediador entre las respuestas de la persona y su exposición a los estímulos de su entorno. Por último, la tercera implicación nos dice que la actitud es una variable latente y que a ella subyacen procesos psicológicos y fisiológicos. La psicología nos ofrece una gran diversidad de actitudes. Primero que todo, tenemos la actitud positiva, que es uno de los tipos de actitud más favorecedores, a través de la cual se visualiza una situación o exposición a un estímulo de manera que se favorece la interpretación positiva y optimista, independientemente de que se afronten dificultades, acercando al sujeto a la estimulación o acción y a la búsqueda de la consecución de las metas de manera saludable, confiada y generalmente disciplinada. Esta actitud suele ser contagiosa. Luego tenemos a la actitud negativa. Este tipo de actitud genera una visión negativa y pesimista de la realidad, generalmente maximizando la experiencia aversiva y dando poco valor o directamente no moviendo los aspectos positivos de la situación. Suele generar una evitación de la actuación o una conducta quejumbrosa, más allá de lo racional, haciendo difícil la consecución de metas, al igual que la actitud positiva suele ser muy contagiosa. En el tercer puesto tenemos a la actitud neutra, donde podemos considerar actitud neutra a aquella en que el juicio y el pensamiento no está teñido por una emocionalidad ni positiva ni negativa. Se trata de uno de los tipos de actitud menos frecuentes y suele ser propia de las personas que pretenden ser imparciales en sus juicios. También tenemos a la actitud proactiva, que es un tipo de actitud en la cual se prioriza la actuación y la búsqueda autónoma y activa de una mejoría en la realización o desempeño de la actividad, o de una búsqueda autónoma de la solución de problemas que puedan surgir. Actitud reactiva. Este tipo de actitud se vincula también a la actuación y puesta en marcha de conductas, pero con una mentalidad más pasiva y dependiente de lo establecido. Una persona reactiva dependerá en gran medida de instrucciones y recursos y tendrá más dificultades para afrontar problemas imprevistos, no siendo autónomos. La actitud interesada. Este tipo de actitud implica que lo que busca en el sujeto en su acción es la consecución de sus propios objetivos individuales, no teniendo en cuenta o valorando en muy poco las necesidades ajenas. Se busca el propio beneficio,
sea de forma directa o indirecta, y pudiendo ser ello más o menos evidente. Puede buscar también el beneficio de los demás, pero siempre ha de reportar algún tipo de beneficio personal. También tenemos la actitud desinteresada o actitud altruista. Es donde el sujeto lleva a cabo sus actos con el propósito de generar un beneficio para los demás, o independientemente de que no pueda generar ganancias para sí mismo, solo lo hace por sentirse bien moralmente y por los valores inculcados desde la infancia. Tenemos la actitud manipuladora. Este tipo de actitud es la que tiene quien utiliza de manera voluntaria y consciente a los demás, cosificándolos de cara para obtener sus propios objetivos, favorecer sus intereses o dirigir la situación hacia un punto deseado por ellos. También tenemos la actitud pasiva, que se trata de un tipo de actitud derivado de una visión negativa de la realidad, en la que se presenta una ausencia de iniciativa y actividad, no buscando la aproximación a la acción, sino su evitación. A nivel personal, pueden llegar a supeditar sus deseos a los demás, siendo independientes y no defendiendo sus derechos. Tenemos la actitud emocional emotiva. La actitud emocional o emotiva es la que tienen aquellas personas que tienden a basarse en lo emocional y valorar los afectos propios y ajenos. Estas personas suelen ser más generosas, románticas y afectivas, tanto en sus interacciones como a la hora de valorar las situaciones, a veces de manera incluso contraria a la racionalidad. La racionalidad es otro tipo de actitud, que es aquella que tienen las personas que se basan en el uso de la lógica y la razón a la hora de valorar la realidad, a menudo ignorando aspectos irracionales o emocionales. La actitud cuenta con 3 componentes. Los componentes de la actitud se conocen como un modelo tridimensional de la actitud. Este constructo de la psicología está formado por los siguientes 3. El componente emocional, que comprende las reacciones de tono sentimental que van dirigidas al objeto sobre el que tendremos una actitud. El segundo componente es el componente conductual, que es el reflejo de los comportamientos orientados a una actitud concreta. Si una persona es vegana, probablemente su conducta esté orientada a evadir restaurantes donde no existan alternativas vegetarianas. El tercer componente es el componente cognitivo, el cual constituye los pensamientos y razonamientos que retroalimentan una actitud en concreto. Nuestro siguiente tema a abordar en esta microclase se trata sobre la formación de las actitudes. Son muchos los factores que influyen en cómo y por qué se forman las actitudes. Veamos con detalle cómo se forman estas. Algunos de los factores que ayudan a su formación son la experiencia, los factores sociales, el aprendizaje, el condicionamiento, la observación, entre muchos otros factores. Algunas de las teorías que dan base y sustento a estos factores que ayudan a dicha formación de las actitudes son las siguientes. En el año 1968, Sahon plantea la teoría de la simple exposición, la cual dice que al exponernos prolongadamente a un objeto de actitud concreto, puede que desarrollemos una actitud positiva hacia él, ya que con el tiempo obtenemos más información sobre el objeto. Por ejemplo, es muy fácil cantar repetidamente o que nos termine gustando repetidamente una canción que al principio no nos agradaba, pero la comenzamos a escuchar con mucha frecuencia. Al igual sucede con las personas. Te acaban cayendo bien luego de que de entrada te fuese indiferente. Otra de las teorías fundamentales para comprender la formación de las actitudes es el condicionamiento clásico propuesto por Pavlov. El condicionamiento clásico operante y el aprendizaje observacional pueden utilizarse para provocar un cambio de actitudes. El condicionamiento clásico se utiliza mayormente para asociar una emoción positiva con un objeto, una persona o un acontecimiento para provocar una respuesta emocional positiva hacia ese objeto.
El condicionamiento operante se utiliza para reforzar las actitudes deseables y debilitar las indeseables. Las personas también pueden cambiar sus actitudes observando el comportamiento de los demás. Otra de las teorías es el condicionamiento instrumental, donde los padres juegan con un rol activo moldeando las actitudes de los más pequeños, recompensando con sonrisas, aprobaciones o abrazos a los niños, para establecer así las posiciones correctas, aquella que los mismos padres favorecen. Un ejemplo de esto es la familia. Para el caso de las personas que cuidan de pequeños cumpliendo el rol de familia, son la primera fuente de información que tenemos. Los niños necesitan de esta información para sobrevivir, al menos durante los primeros años de vida, por lo que se arraiga profundamente en ellos y al crecer es la más difícil de modificar. Es decir, es una actitud que se adquiere desde la infancia, desde los primeros años de vida. Por último, tenemos el aprendizaje observacional o aprender a través del ejemplo, que sucede cuando los individuos adquieren nuevas formas de comportamiento a través de la observación de las acciones de los demás. Por ejemplo, Bandura en 1997 plantea que el aprendizaje observacional parece jugar un rol importante en lo que a formación de actitudes se refiere. En muchos casos, los niños oyen decir cosas a sus padres inapropiadas. Los observan realizando acciones que luego les piden que ellos no hagan. Por ejemplo, los medios de comunicación mantienen su influencia a lo largo de nuestro desarrollo. Y aunque los adultos somos más críticos y tenemos más resistencia a su influencia, los pequeños, por el contrario, son más propensos a hacer las acciones que conciben de los medios de comunicación, al igual que repetir las palabras que escuchan de ellos. Hay que aclarar que las actitudes pueden cambiar. Las actitudes tienen una gran influencia en el comportamiento humano, pero no son fijas. Las mismas influencias que conducen a la información de una actitud también pueden crear un cambio en dicha misma actitud. Es decir, una persona varía de actitudes. Se manifiestan diversas actitudes a lo largo de su día a día y de su vida cotidiana. ¿Qué es la teoría de la disonancia? Para ser explicada brevemente, como ya se ha dicho, las personas pueden cambiar de actitud aunque tengan creencias contradictorias sobre un tema. Las personas suelen cambiar de actitud para aliviar la tensión creada por las creencias que no son compatibles con otros individuos. Para nuestro penúltimo tema tomaremos en cuenta los cambios y resistencias que se presentan en las actitudes. Empezaremos con un pequeño sondeo del tema. Una de las áreas de mayor importancia en la investigación del cambio y resistencia al mismo aborda la identificación de las variables psicológico-actitudinales, incluyendo lo cognitivo y lo afectivo, existiendo una amplia gama de evidencia empírica al respecto. Evidencia que es planteada por autores de renombre, como lo son Aldana de Becerra, que plantea estas teorías en 2011, Contreras y Barbosa en 2013, García en 2005, Sandoval en 2014 y Montalegre Calderón en 2007. Plantean que la resistencia al cambio se manifiesta en polaridades, como rasgos psicológicos, desde la pasividad a la apertura y desde el apoyo a la resistencia. Por otro lado, Orek en 2006 sugiere que el nivel de entendimiento del cambio tiene una influencia en los sentimientos del sujeto hacia el mismo, además de comprometer su capacidad para iniciarlo y mantenerlo en el tiempo. En la misma línea, Crane en 2006 sugiere que las reacciones ante el cambio dependen de la autopercepción del sujeto, de las habilidades que le son necesarias para enfrentarlo, junto a diversas reacciones emocionales que ocurren simultáneamente, tales como son la euforia, la ira, el miedo, la ansiedad, el entusiasmo, la aprensión y el estrés.
Cuando hablamos de actitud de resistencia al cambio, los especialistas precisan que las personas manifiestan ante el mismo modos actitudinales y disposiciones diversas. Estas disposiciones son definidas por Hill y Cacioppo en 2007 como la percepción evaluativa y general sobre alguna persona, objeto o problema, poseyendo un carácter actitudinal aprendido y persistente en el tiempo. Tienen una naturaleza aprendida y comprenden la respuesta a un objeto o situación. Una frase que nos deja mucho que pensar del gran William James nos dice: el gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas al alterar sus actitudes mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras actitudes reflejan nuestros comportamientos en la vida diaria. Debido a esto, nuestra vida puede tomar un rumbo distinto. También hace referencia a la metáfora de una mariposa con el aleteo de sus alas puede provocar un tsunami. Tomemos en cuenta que nosotros somos esas mariposas, nuestras actitudes son ese aleteo y lo que causan nuestras actitudes son aquel tsunami. Es por eso que debemos evaluar con calma y precisar las actitudes que vamos a tomar en cada momento. Nuestro cuarto y último tema trata sobre cómo influyen las actitudes sobre las expectativas y los planes del ser humano. El ser humano tiene metas, planes y actitudes difíciles que enfrentar en su vida cotidiana. Para ser posible afrontar todos los problemas que se le vienen encima, es necesario tener una actitud positiva, debido a que es la actitud más favorecedora a un individuo. Favorecedora en el sentido de que le permite resolver sus problemas con mayor rapidez y mayor capacidad de soluciones. El ser humano tiene metas y planes, como ya lo dijimos al principio. Las actitudes son fundamentales para lograr cada uno de estos. Por ejemplo, un ser humano con una actitud mala no va a lograr ninguna meta. Y si lo logra, va a tener demasiadas dificultades. Para lograr sus planes o ponerlos en marcha, también va a tener dificultades si no conserva sus buenas actitudes. Como dijimos en una parte anterior, las actitudes son parte de la vida diaria y pueden variar. Es por esto que debemos de tener en cuenta de que cada actitud cuenta. Y es fundamental y es una base clave para lograr lo que nos proponemos. Según expertos, las actitudes pueden cambiar el rumbo del ser humano de manera instantánea. Imagínense no poder cumplir nuestras metas por una mala actitud. Es por eso que hay que conservar siempre el positivismo, las actitudes desinteresadas, claro, manteniendo y tomando en cuenta nuestras actitudes interesadas cuando de verdad lo requieran. Actitudes para afrontar el problema, para superarlos y así conseguir y traspasar esos obstáculos que nos pone la vida diariamente. Y así conseguir unas metas y unos planes completos y concretos. Otra vez, un placer compartir con ustedes mis investigaciones y espero les haya gustado. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.